Cuando yo era niño, la escasez de alimentos era una realidad constante. Como el hermano mayor de 5 hermanos, mi responsabilidad era asegurarme de que mis hermanos y hermanas siempre tuvieran algo que comer. La lucha por la supervivencia se intensificó a medida que la guerra se acercaba a nuestra región, provocando escasez de animales en la zona. Estos animales fueron cazados y consumidos presa del pánico por otras familias de nuestro pueblo. Mi padre, un hombre sabio y cauteloso, tomó medidas extremas para proteger nuestros limitados recursos. Nuestra única fuente de proteínas, 2 pollos, fue sacrificada cuando los alimentos naturales escasearon y la hierba y la corteza de los árboles se volvieron difíciles de encontrar o no comestibles. Las otras familias del pueblo sabían de nuestras gallinas y mi padre se quedó despierto toda la noche para protegerlas. En medio de la crisis, mi padre tuvo que enfrentarse a un joven de un pueblo vecino que, enloquecido por el hambre, intentó quemar nuestra pequeña casa con una rama encendida. Cuando las gallinas se convirtieron en nada más que huesos quebradizos debido a las muchas sopas de mi madre, mis padres nos enviaron a mis 2 hermanos mayores y a mí a recolectar insectos y ratones en el campo para cenar. La situación era difícil, pero no estábamos al borde de morir de hambre. Sin embargo, todo cambió una mañana helada cuando nos dimos cuenta de que no había más vida para alimentar a nuestra familia. Mis padres comenzaron a discutir sobre cómo afrontar esta nueva e implacable realidad. Posiblemente mi padre consideró la opción de ir a la costa y vender el valioso reloj de bolsillo que era la única posesión valiosa que teníamos. Este reloj representó la única reliquia familiar que mi padre pudo transmitir. No quería que se fuera, porque temía que estallara la guerra durante su ausencia y yo era demasiado joven y débil para proteger a mi madre y a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero él insistió en que todo estaría bien y prometió regresar en 2 semanas. Abrumado por el miedo, cuando mi padre y mi madre estaban ocupados preparando su mochila, rompí el reloj de bolsillo bajo mi pie y lo volví a colocar sobre la mesa medio deteriorada de mi padre. Mi madre lloró incesantemente durante los días siguientes mientras mi padre hacía todo lo posible por consolarla, mientras yo observaba cómo desarmaban las botas de cuero de mi padre y hervían la piel para la cena. La noche siguiente, mi madre encontró un ratón muerto y lo cocinó, mezclando la carne con la nieve nueva que caía afuera. Después de esta comida, nuestras barrigas se llenaron de huesos de rata y más nieve derretida que mi hermano pequeño Albert había salvado. Lloró toda la noche de hambre, recordando las comidas que disfrutábamos cuando teníamos jardín y animales. Sus gritos resonaron en la oscuridad mientras le rogué que se callara. Mi madre sollozaba en su habitación, mientras mi padre acariciaba el cabello de Albert durante horas antes de regresar a su habitación y cerrar la puerta detrás de él. Albert gimió ante la tenue luz del amanecer mientras yo, desesperada, orinaba en nuestras gastadas cortinas. Podía oír a mi padre moviéndose en su habitación, consciente del hambre que durante mucho tiempo había devorado la esencia misma de mi alma. En silencio, recé para que pudiera arreglar esto. Mi padre dedicaba todo el día a trabajar en el reloj de bolsillo y continuaba toda la noche. Esa noche, Celia encontró grillos muertos en las paredes de la panadería abandonada y nos los comimos mientras mi padre salía de la habitación seguido de mi madre. A pesar de la sonrisa en su rostro, había algo que casi olvido, ya que no lo había visto desde el día en que nació mi hermana pequeña. Nos dijo que había reparado un reloj de pie y que se enteró por un soldado del campo cercano. Nos prometió que en 3 días volvería con zanahorias, cordero y un pan tan grande que nos llenaría la barriga durante un año. Celebramos alegremente y correteamos por nuestro jardincito con entusiasmo, un deleite que nos parecía un idioma extraño. Le dijimos a papá que todos deberíamos ayudar a mamá a encontrar cosas bonitas para vestir la mesa. A la mañana siguiente nos dio trozos de goma de las suelas de los zapatos de su madre para que los masticáramos y nos envió a nuestra misión, dándonos un beso de despedida y prometiendo regresar antes de que nos diéramos cuenta de que se había ido. Nos divertimos mucho ese día, recogiendo herraduras y fragmentos de vidrio, atando cuerdas a través de las herraduras para colgarlas sobre la mesa y fijando los vasos en los extremos, con la esperanza de que brillaran a la luz de la lámpara. Cuando regresamos al anochecer, no estábamos a la vista de la casa cuando olí por primera vez la cebolla y el pollo. El aroma del caldo de cordero dulcemente condimentado llenó el aire. Corrí lo más rápido que pude, dejando caer descuidadamente las decoraciones de nuestra mesa en el camino en mi frenética búsqueda de comida. Entré por la puerta y encontré a mi madre frente a la estufa, preparando nuestra comida en reverente silencio. La rodeé con mis brazos y le pregunté si su padre ya estaba en casa. Ella confirmó con una sonrisa, explicando que había tenido la suerte de encontrar en el camino a un rico mercenario que compró el reloj de bolsillo de nuestros abuelos. La abracé aún más fuerte y nos sentamos a la mesa mientras mis hermanos y hermanas se reunían alrededor, ansiosos y hambrientos, y rápidamente tomaban asiento. Cuando mi padre salió de la habitación y se sentó al final de la mesa, mi madre sacó un plato humeante con especias y cordero cocido.
Ella nos saludó con la mano y nos llenamos las manos con la rica carne, sin apenas molestarnos en los platos. Después de cenar nos enviaron a la cama con el estómago lleno y casi ninguno de nosotros pronunció una palabra desde que la mesa estuvo puesta. Durante los días siguientes, continuamos comiendo hasta saciarnos, pero a medida que nuestra comida menguaba, la salud de la madre se deterioró. Peleábamos por restos de carne cruda mientras nuestra madre se debilitaba. La noche en que me acosté nuevamente sin comer coincidió con la aparición de la niebla etérea y mis recuerdos de los últimos días se volvieron borrosos. Recuerdo haber devorado el cordero sazonado con ferocidad, pero ahora me doy cuenta de que era repugnantemente dulce. Las guarniciones que olí nunca fueron llevadas a la mesa y no recordaba que mi madre comiera nada. Desde que mi padre regresó, ella se sentó en silencio a nuestro lado, mirando el montón de carne gris que consumíamos con tanto fervor. No había oído la voz de mi padre desde la mañana en que partió hacia el campamento de soldados. Su silla permanecía vacía noche tras noche, a medida que iba formando mi memoria, no estaba segura de si había estado allí desde la mañana en que cortó trozos de goma de los zapatos de su madre. Sentado en la mesa, hambriento y asustado, apenas pude conciliar el sueño hasta las horas más oscuras de la noche. A la mañana siguiente, cuando mi madre salió de la habitación, le pregunté dónde había ido mi padre. Finalmente reveló que él se había ido para convertirse en soldado y nos envió a recolectar corteza de los arbustos en el bosque. Mi padre nunca regresó, y quizás la razón por la que no me di cuenta de lo que pasó en ese momento fue porque era terriblemente difícil de aceptar y tenía mucha hambre. Mi madre murió hace unos días, dejándome una pequeña caja que contenía solo el brillo de un reloj de bolsillo roto. Quizás quería que recordara esto, la única esperanza de nuestra supervivencia, cuando rompí el reloj bajo el último abrazo amoroso de mi padre antes de enviarnos a recolectar aderezos para la carne demasiado condimentada. El olor rancio que emanaba de la habitación de mi madre se volvió cada vez más penetrante, un recordatorio constante del sacrificio de mi padre por su familia. Solía lamentarme de no tener nada con que recordarlo, ninguna herencia que transmitir a mis hijos, pero ahora tengo el reloj de bolsillo. Sin embargo, no puedo separarme de él, porque es una maldición que debo soportar. El metal retorcido nunca perdió el olor enfermizo de ese dulce y plateado cordero.